Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. El título o el tema de esta noche tiene por nombre la obra regeneradora del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la obra regeneradora del Espíritu Santo, estamos hablando propiamente de la doctrina de la regeneración o del nuevo nacimiento. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, que hemos reconocido al Señor Jesús como nuestro Salvador, hemos pasado por el proceso de la regeneración o del nuevo nacimiento. Quisiera compartir con ustedes un texto, capítulo 3 de San Juan, y vamos a leer del versículo 5 al versículo 7. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Gloria a Dios, amados hermanos. El contexto de estas palabras en las cuales el Señor Jesús deja plasmado aquí en la Santa Palabra por medio del apóstol Juan, en el libro de San Juan, se encuentra dentro del marco de un diálogo, de una conversación que discurre de una manera única, de una manera muy singular. Cuando nosotros leemos el capítulo 3 desde el comienzo, vemos que tenemos un título que dice Jesús y Nicodemo, y nos va a relatar la historia de cómo un principal de entre los judíos, un maestro en Israel, un fariseo llamado Nicodemo, se acerca al Señor Jesucristo siendo de noche. La Biblia dice que este hombre se acerca a Jesús y le dice: maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y la respuesta que el Señor Jesucristo le da a este hombre, yo creo que lo movió y lo sacó del cuadro completamente, ¿no? Quizá él esperó a manera de adulación, ¿no? Decirle gracias por reconocer el ministerio, ¿no? Que Dios le había otorgado al Señor Jesucristo. A través de las señales que obraba Dios por mano del Señor Jesús, sanando enfermos, echando fuera demonios, haciendo cosas sobrenaturales e incluso hasta resucitando muertos. Pero la respuesta que el Señor Jesús le dio ha marcado un hito dentro de la historia de la doctrina cristiana, porque Jesús va a tratar en este capítulo sobre la doctrina de la regeneración. Esta doctrina de la regeneración es fundamental en el quehacer teológico y es trascendental y cardinal, hermanos, dentro de la doctrina de la fe cristiana. Y es necesario que todos nosotros la conozcamos. Y usted se va a asombrar, hermano, porque quizás la ha experimentado y ha experimentado el nuevo nacimiento, pero quizás no lo sabía. Y en esta noche vamos a ver punto por punto qué es lo que acontece, qué es lo que sucede en la vida del hombre, en la vida del creyente, que aquel hombre que se ha arrepentido, aquella mujer que se ha arrepentido, aquellos que hemos reconocido nuestros pecados y hemos reconocido la necesidad de tener un Salvador. Cuando Jesús le responde estas palabras y le dice en el capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Hermanos, primero vamos a analizar la vida de este personaje, Nicodemo. La Biblia, aparte de este pasaje, hace mención de Nicodemo en dos oportunidades.
Nicodemo, para empezar, era un principal de entre los judíos. Algunos estudiosos, teólogos dicen de que él pertenecía al Sanedrín. ¿Cuál es el fundamento o el basamento que ellos tienen para poder decir de que Nicodemo podría ser parte del Sanedrín? Primero porque cuando Jesús le responde a él, lo reconoce, le hace un reconocimiento como maestro en Israel. Segundo, cuando nosotros vemos las escrituras, la presencia de Nicodemo fue fundamental después de la muerte del Señor Jesucristo. La Biblia dice que Nicodemo trajo 100 libras de mirra y aloes para poder embalsamar el cuerpo del Señor Jesucristo. Y hermanos, esa cantidad para este tiempo indica o sugiere de que solamente una persona pudiente, una persona adinerada, podía comprar esa cantidad de especies aromáticas. Y Nicodemo, al ser reconocido como un fariseo y como un maestro en Israel, nos da la idea de que podría ser parte del Sanedrín. El Sanedrín era una junta de 70, constituían 70 o 71 sabios que eran elegidos de entre todos los maestros, de entre todos los rabinos. Y lo interesante también que llama mucho la atención es por qué Nicodemo se acerca al Señor Jesucristo siendo de noche. Quizá porque era un personaje de mucha influencia, de cierta reputación, tenía cierto temor de ser visto por los demás, ¿no? Y siendo un hombre quizás de edad que podía superar al Señor Jesucristo para ser reconocido como maestro, como un rabino, se acerca a Jesús quizá buscando una respuesta divina de él, porque de alguna manera él reconoció que en la persona del Señor Jesucristo albergaba algo, ¿no? Yo imagino que la presencia de Dios en el Señor Jesucristo irradiaba algo. Nosotros quizás a priori no podemos discernir cuando nosotros podemos ver a un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero por sus frutos y por sus obras los reconocemos. Y algo que también llamó mucho mi atención es de que a pesar de que el Señor Jesús el día anterior, porque podemos ver en ese contexto, quizás ese mismo día, Jesús purifica el templo. Un hombre que se volvió violento, hablando de la persona del Señor Jesucristo, que se preparó un azote de cuerdas y que azotó y hizo un alboroto en el templo y en las puertas del templo, echando fuera a los vendedores de animales, echando fuera a los cambistas, volcando las mesas. Yo imagino que algo tuvo que haber llegado, alguna noticia tuvo que haber llegado a la persona de Nicodemo. Pero eso no fue un impedimento para que él siga considerando a Jesucristo como el maestro o como el maestro de maestros. Cuando nosotros hacemos exégesis del texto, podemos ver de que Nicodemo se dirige al Señor Jesucristo como el maestro. La palabra maestro en el griego es didaskalos y no usa un artículo. Cuando no se usa un artículo en el griego y en este contexto, lo que quiere decir es de que él era el maestro de maestros. Sin embargo, cuando Jesús lo reconoce a él, lo reconoce solamente como un gran maestro, porque sí usa un artículo, el artículo Jodidaskalos, y dice, eres tú el maestro en Israel y no sabes esto, porque la respuesta quizás de Nicodemo o la sorpresa que él se llevó por la respuesta del Señor Jesucristo tuvo que haber causado un gran impacto en su persona. Definitivamente, cuando hablamos de la palabra nuevo nacimiento o renacer, en el griego es la palabra anotén. Y la palabra anotén tiene dos sentidos en su acepción. Significa nacer de nuevo y nacer de lo alto, o sea, nacer de Dios. Y esta palabra no era nueva para Nicodemo, y les voy a decir por qué no era nueva para Nicodemo. El concepto del nuevo nacimiento ya albergaba dentro de la doctrina del judaísmo. Las personas que se volvían prosélitos, o un prosélito era una persona que era extranjera, que no era de raza semita, que no era judía y quería abrazar la fe del judaísmo, tenía que pasar por un ritual, por un proceso, ¿no? En los varones era el proceso de la circuncisión, ¿no? Cortar el prepucio del varón y también pasar por una serie de rituales o de ceremonias en las cuales se le integraba
al judaísmo, ¿no? Bajo ese concepto se podía percibir o se podía tener la percepción de que la idea de la salvación de parte de Dios hacia los hombres, tenía mucho que ver con el apego o con el abrazar la ley mosaica, ¿no? Vale decir que la adhesión a la ley, a la Torá, tenía mucho que ver con la salvación del hombre. Ahora, Nicodemo sabía y conocía perfectamente el proceso que atravesaba un prosélito para poder nacer de nuevo, el anotén. Anotén significa renacer, es una palabra griega que se encuentra aquí en este texto. Entonces nosotros podemos entender de que o Nicodemo tuvo una mala hermenéutica para poder interpretar lo que el Señor Jesús le dijo, que era necesario nacer de nuevo, o él sabía qué era lo que significaba, cuál era el plano o la dimensión espiritual a la que el Señor Jesucristo se refería, y se hizo el loco y quiso dar una respuesta quizá de una naturaleza más coherente en un plano, digamos, común. Y Nicodemo le dice al Señor, Señor, ¿cómo puedes hacerse esto? O sea, ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer por segunda vez? ¿Es que acaso tendría que entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Ahora Jesús le responde, y el texto que nosotros leímos en pantalla, y le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amados hermanos, el Señor Jesucristo estaba hablándonos de un nuevo nacimiento, del nacimiento en el Espíritu de Dios. Estaba hablando de la doctrina de la regeneración. Ahora, nosotros como creyentes, dentro del marco del plan de redención que tiene Dios para los hombres, existen 4 puntos fundamentales o 4 pasos por los cuales vamos a atravesar. El primer paso es la justificación. Nosotros para llegar al arrepentimiento, el reconocimiento de la persona del Señor Jesucristo y también el reconocimiento de nuestros pecados, pasamos por el proceso de la justificación, en que Jesús, siendo justo y siendo puro, nos reemplaza, hermanos, siendo nosotros en una naturaleza pecaminosa, envuelta en delitos y pecados. Una vez que nosotros hemos pasado el proceso de la justificación, viene el proceso de la regeneración, porque nosotros somos renacidos, hermanos, de una simiente incorruptible. Y estamos hablando de un proceso espiritual. Nosotros podemos entender cuando el apóstol Pablo se dirigía a la iglesia de los Corintios, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Ojo, no es que no quiera comprenderlo, sino que no puede alcanzar a comprenderlo, porque se tiene que discernir de una manera espiritual. Nosotros éramos hombres de carácter natural, pero nuestra naturaleza ha atravesado por un proceso, por el proceso de la regeneración a través del nuevo nacimiento. Cada uno de nosotros tiene una experiencia de vida. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, ese día se marcó un hito en la historia de nuestra vida, un antes y un después. Antes, el hermano Leonardo era de esta forma, hoy es de esta forma. Y hermano, con cada uno de ustedes, coloque su nombre, cómo eras antes de conocer al Señor Jesucristo, qué es lo que ocurrió en tu interior. La regeneración, hermanos, nos hace una nueva criatura, una transformación de la persona interna por medio del Espíritu Santo de Dios. Amados hermanos, mediante este proceso se nos imparte en el corazón del creyente, la vida eterna que Dios ha prometido a los que aman su nombre y a los que lo reconocen, y nos hace nuevas criaturas. Es el Espíritu Santo de Dios quien actúa en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo de Dios quien regenera nuestro espíritu y nos hace renacer de nuevo. Y el Señor Jesús, en esta conversación que tiene con Nicodemo, usa una analogía muy interesante, ¿no? Porque nos va a hablar sobre el viento. Y le dice, aquí vamos a ver el versículo 8 del capítulo 3 de San Juan. El Señor Jesús le dice, el viento sopla de donde quiere
y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, nosotros no podemos comprender la naturaleza del viento. Eh, Primero, no lo podemos ver, no podemos controlarlo y no podemos alcanzar completamente la comprensión del comportamiento del viento. Sin embargo, podemos sentirlo y podemos ver el accionar del viento cuando dobla las ramas de un árbol, cuando sopla las hojas de los árboles. Podemos ver cuál es el accionar del viento. Del mismo modo, hermanos, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, es misterioso. El Espíritu de Dios es invisible. El Espíritu de Dios, amados hermanos, es incomprensible nuestra mente finita. Sin embargo, nosotros podemos ver la acción del Espíritu Santo, podemos sentirlo, amados hermanos. Cuando nosotros recibimos y nos llenamos de la presencia del Espíritu Santo, podemos alcanzar a percibirlo. La Biblia, el Señor Jesucristo nos dijo que en su interior correrían ríos de agua viva de las personas que creerían o que creyesen en Él, que en su interior iban a correr ríos de agua viva, y hacía referencia al Espíritu Santo de Dios que había de venir sobre cada una de las personas que reconozcan a Jesús como Señor y Salvador. Amados hermanos, la Biblia también nos enseña de que cuando el Espíritu Santo nos regenera de una nueva, o sea, nos hace renacer de una simiente incorruptible, según el Señor Jesucristo, hemos sido sellados con el poder divino. Efesios capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo nos dice que habiendo creído en Él, en Jesucristo, fuimos sellados con el poder del Espíritu de la promesa, amados hermanos. Y hemos recibido un sello, amados, las arras del Espíritu, las arras de nuestra salvación. Y esto va a reflejar en nosotros un cambio. Nosotros, cuando hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo, nosotros nos convertimos en nuevas criaturas, en nuevas personas. El apóstol Pablo nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amados hermanos, el que robaba no roba más, el que mentía no miente más, el que adulteraba no adultera más, el que fornicaba, el que se emborrachaba, no lo vuelve a hacer. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la Biblia dice, el apóstol Juan, en la primera de sus epístolas, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Hermanos, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y hay una gran diferencia entre practicar el pecado y caer en pecado. Así que no te asustes y no te desanimes, amado hermano, porque estamos en el proceso. El creyente fiel y verdadero, el hombre que de una manera diáfana, genuina, ha creído en el Señor Jesucristo, no practica el pecado, pero suele suceder que en el caminar de la vida del creyente algunas veces tropezamos y caemos en pecado. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, hermano, por cuanto todos hemos pecado. Y la Biblia dice que no hay hombre justo sobre la tierra. Y la Biblia dice que no hay hombre que nunca peque. Amados hermanos, y los cristianos no estamos exentos de esto. Los cristianos todavía permanecemos vulnerables. Seguimos luchando contra nuestra vieja naturaleza. Hemos sido renacidos, si bien es cierto, no practicamos el pecado, pero tenemos una lucha interna. Cuando leemos el libro de Romanos, en el capítulo 8, vemos toda la tesis que plantea el apóstol Pablo en torno al Espíritu Santo y la lucha que existe contra nuestra carne. El apóstol Pablo también nos dice de que hay una ley interior, una ley que en sus miembros que se revela contra la ley interior, contra la ley del Espíritu. Y dice que esta ley le hace hacer las cosas que no quiere.
Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque según el hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero hay otra ley en sus miembros que se rebela contra la ley de Dios. Y el bien que quiere no lo hace, sino el mal que no quiere, eso hace. Y amados hermanos, le estaba hablando a ustedes hace un momento sobre 4 puntos fundamentales, ¿no? Cuatro pasos en los cuales el creyente tiene que atravesar para alcanzar el auge de la obra redentora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hablábamos de la justificación, de la regeneración, y aquellos que hemos sido regenerados, ahora estamos en el proceso de la santificación, hermanos. El proceso de la santificación es aquel que nos empuja al cumplimiento y a la obediencia de la palabra de Dios. El hombre cristiano o la mujer cristiana es santo y santa porque abraza la palabra de Dios, porque se esfuerza por agradar y obedecer a Dios. Y es el Espíritu Santo quien nos fortalece para poder obedecer los mandatos y los preceptos divinos. Amados hermanos, estamos en ese proceso, la palabra santificación. Ser santo es una persona consagrada, una persona separada para obedecer a Dios, para agradar a Dios. Y nosotros estamos en ese proceso, hermanos. Mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta lucha, hermanos, nosotros vamos a caer en algún momento, hermanos. Pero está el Espíritu Santo de Dios para retenernos, para fortalecernos, para levantarnos una vez más y para animarnos en esta lucha, hermanos, en el caminar cristiano. Así que no nos desanimemos. Nosotros seguimos en este proceso de santificación hasta aquel día glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues cuando venga el Señor Jesucristo, lo veremos cara a cara y la Biblia dice que seremos como Él. Y esto se llama el proceso, y con esto finiquitamos, el proceso de glorificación. Cuando nosotros seamos glorificados, cuando tengamos un cuerpo glorificado, hermanos, nosotros ya no vamos a pecar, porque el pecado será destruido. Y oh, gloria a Dios, amados hermanos, porque ya no habrá en nosotros más malos pensamientos, no habrá más malas intenciones, no se saldrán malas palabras, no habrá malos deseos, porque nosotros hemos sido totalmente transformados por el proceso de la glorificación. Pero mientras estemos, hermanos, en esta lucha continua, porque hay una lucha continua entre la carne y el espíritu, pero todo aquel hermano que ha renacido del Espíritu Santo, en ellos se puede reflejar y se puede ver el modus vivendi de la persona que tiene el Espíritu Santo por medio del fruto del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y la Biblia dice que contra tales cosas no hay ley. Así que, amados hermanos, no olviden esto. Nosotros hemos sido renacidos. Anotén. Anotén es la palabra que se usa para cubrir el significado de nacer de nuevo y nacer de lo alto, porque nosotros hemos sido renacidos de lo alto, de una simiente incorruptible, del Espíritu Santo de Dios. Es la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, amados hermanos. Así que usted tiene que saber esto. No necesitamos quizás a tener comprensión, porque quizás no lo vamos a comprender, pero ocurrió algo sobrenatural en nuestras vidas. Hay una fecha importante para cada uno de nosotros, el día que tomamos la decisión de entrega, aquel día que le entregamos nuestras vidas al Señor Jesucristo y le dijimos: Señor, toma mi vida, toma mi corazón, sé el dueño de mi vida, toma el trono de mi vida, toma el trono de mi voluntad, de mis deseos. Yo te hago Señor y Rey de mi vida, mi Salvador. Hermanos, ese día es fundamental y trascendental en nosotros. Y a Él sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Así que, amados hermanos, les dejo con esta palabra. Nosotros hemos sido renacidos de nuevo, de una simiente incorruptible. Y sí, hay luchas con nuestro antiguo hombre, con nuestro viejo hombre, con nuestra antigua naturaleza, pero Dios está para fortalecernos, el Espíritu Santo está para guiarnos y para levantarnos. Él es el Paracletos, hermanos. Él es nuestro consolador, Él está con nosotros en todo tiempo. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo
amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí.